Bueno, nos vamos conectando de nuevo, por favor. Progress. Bien. Bueno, nos habíamos quedado en esta idea. Bueno, después de estar como reflexionando lo que es la macroeconomía y la microeconomía en la vida económica de una sociedad, hoy sí vamos a poder como entender a qué nos referimos en cuanto a lo que es el Producto Interno Bruto. Porque aquí vamos a destacar que el Producto Interno Bruto fue el más afectado, el índice macroeconómico más afectado durante el año del 2020, ¿sí? En todo el año. Entonces, precisamente por la pandemia. Bueno, veo que solo 2 participantes hay. Y somos 10. ¿Algún llamado a que nos incorporemos, por favor? En la sesión anterior solo estuvieron 7 y somos 10. Una compañera me pidió permiso, pero hay 2 que no se conectaron en la reunión anterior y yo verifico eso. Ahorita solo hay 3. Bueno, pero vamos a seguir. Bueno, entonces vemos pues que el impacto de la pandemia COVID-19 en la economía en El Salvador fue bastante fuerte. ¿Sí? Fue quizás el impacto más fuerte experimentado en todo el área centroamericana. Así que esta idea es la que nosotros en estos momentos vamos a tener que reflexionar. ¿Sí? Bueno, a un año de la crisis sociosanitaria COVID-19, la contracción económica, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, dicen que la economía de El Salvador finalizó el año 2020 con una caída en su Producto Interno Bruto de menos 7.9. Esta es una de las contracciones más fuertes que ha tenido que afrontar el país desde los años 1980 y 1981, cuando el Producto Interno Bruto cayó hasta menos 11.77 y menos 10.45 respectivamente, provocada en gran manera por la pandemia del COVID-19 que lastró la economía global en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Este dato lo vamos a encontrar en la prensa gráfica del 27 de marzo del 2021. Bien, aquí ya con datos podemos nosotros verificar cómo fue el comportamiento del Producto Interno Bruto de El Salvador para el año 2020. Y vemos que en vez de crecer la economía, hubo un decrecimiento. Ojo con esto. Hubo un decrecimiento fuerte, ¿sí? Una contracción, le llaman otros, ¿sí? O sea, la caída en su Producto Interno Bruto, menos 7.9. Y ustedes en principios generales de economía van a ver, pues, por ejemplo, en el eje cartesiano, que los crecimientos económicos se registran a la derecha y en cambio los decrecimientos económicos se registran a la izquierda, en el eje cartesiano. Estamos hablando de principios generales de economía. Y El Salvador, para el año 2020, no registró ningún crecimiento
¿sí? En el eje cartesiano, sino que al contrario, registró un decrecimiento correspondiendo al eje cartesiano al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces hubo un decrecimiento de menos 7.9. Eso fue catastrófico para el año 2020. ¿Sí? Entonces eso todavía lo seguimos lastrando en distintos aspectos, en desempleo, ¿sí? En inflación, en afectación, por ejemplo, en las importaciones, en las exportaciones, etcétera, etcétera. Este es quizás lo que podríamos plantearnos como el impacto más fuerte que podemos registrar. Bueno, si hay un impacto fuerte, vamos a ver que los desequilibrios causados por la pandemia no se hicieron esperar. Y aquí está la siguiente idea. La contracción económica registrada en el año 2020 se tradujo en que la economía tuviera una pérdida de más de 2.258 millones. Así, el Producto Interno Bruto llegó a los 24.634.7 millones, niveles similares a los registrados en el 2016. Cuando yo menciono esta cantidad, 24.638.7 millones, me refiero a lo que produjo toda la economía el año pasado. Eso fue la producción en términos ¿qué? De dinero. Pero ese nivel es el mismo registrado para el año 2016. O sea que retrocedimos, ojo, retrocedimos 4 años. Del 2020 al 2016 son 4 años que retrocedimos. Porque llegamos a los niveles económicos del año 2016. Es decir, un retroceso económico de 4 años. Esto implica que el país cerró oficialmente en recesión. El 2020. Ojo con esto. Ahora bien, mire, fíjese que nosotros no hemos sentido eso. Pero es que la cuestión es que la economía es como el tren o de la locomotora, ¿va? Sí, de una locomotora. Una locomotora ustedes pueden ver que no se detiene inmediatamente, sino que se va deteniendo poco a poco. Y los efectos se van a ir sintiendo. Ya se están sintiendo. Créanme. Ya se sienten. Miren, si no, miren cómo están los precios. Ah, por cierto, en el aula virtual de este día, he subido un URL donde está la entrevista sobre el balance económico para el 2021. Es una entrevista que le hizo la UCA a un economista. Esa entrevista, lo que se plantea ahí en esa entrevista va a entrar en el próximo parcial. Desde ya se los digo. Y que habla del panorama económico. Cabe destacar que lo anterior contrasta con las estimaciones hechas por el Banco Mundial en cuanto a que la caída de la economía en la región centroamericana sería de menos 6.1% y específicamente la salvadoreña sería de menos 8.7%. Eso es lo que dijo o vaticinó o predijo el Banco Mundial. Vemos que no le atinó. No fue menos 8.7, sino que menos 7.9. Pero los resultados arrojados han sido levemente menores a los esperados, a pesar de que además del COVID-19, el país tuvo que afrontar otras situaciones adversas vinculadas al clima. Recuerdan que hubo también unos temporales, hubo como 2 o 3 temporales que también afectaron al país y que causó damnificados y pérdidas económicas.
Pero volviendo a enfatizar en el principio metodológico que se planteó al principio, o sea, en la diapositiva 6, los desequilibrios son más pronunciados en la medida en que se van especificando o particularizando. Fíjense cómo es la economía, el comportamiento de la economía. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa mucho hablar del comportamiento de la economía? Porque muchas veces, a nivel general, la economía habla. Pero que a nivel particular o específico, cuando no se pone de manifiesto cómo habla la economía, entonces caemos en engaño, caemos en ilusiones. Entonces, fíjense bien, ¿por qué traigo a colación este razonamiento? Porque si leemos este párrafo es bien, digamos, es bien optimista, en el sentido que, por ejemplo, el Banco Mundial, ustedes saben, o ustedes han de estar ya verificando en su formación académica y disciplinaria, el Banco Mundial es una entidad internacional, la cual también verifica el comportamiento de las economías que están adscritas a su ¿qué? A su clientela, si ustedes le podríamos también denominar, si ustedes le quieren denominar. O sea, el Banco Mundial verifica, el Banco Mundial revisa, el Banco Mundial monitorea, si ustedes quieren, también con esa palabrita. Hace de monitor de todas las economías de los países que están adscritos, ¿sí?, al Banco Mundial. Y El Salvador está adscrito. Entonces el Banco Mundial también hace sus análisis. El Banco Mundial, pues, se fue mucho más elevado, ¿verdad? Porque dijo menos 8.7 iba a decrecer la economía salvadoreña. Y resulta que no fue así. ¿Por qué? Dijimos en la diapositiva 7 que la economía salvadoreña finalizó el año 2020 con una caída en su Producto Interno Bruto de menos 7.9. Eso es para el caso salvadoreño, ¿sí? En cambio, el Banco Mundial dijo que sería del menos 8.7 y no fue así. Ojo con esto. Ahora bien, ¿a dónde hay que ver lo catastrófico, si usted quiere? ¿A dónde hay que ver lo complicado, ¿sí?, lo fuerte, de cómo esa caída del menos 7.9 que acabamos de leer se va a poder verificar en lo específico o particular, o lo particular de la economía. Y eso solo nos puede dar cuenta la microeconomía. Así, en el análisis se puede aseverar que en el año 2020, los meses de abril y mayo, fue donde la economía sufrió los peores estragos, y en junio se dio la tormenta Amanda, luego llegó Cristóbal y después los huracanes Eta y Iota. ¿Se acuerdan que llovió? Sí. Vino temporal y también hubo efectos también de unos huracanes. Que más que todo en México fue el más afectado, pero también nos afectó a nosotros en una forma considerable. Sí, en una forma considerable. Pero el mayor impacto se dio en el segundo trimestre del año, cuando se llevó a cabo el confinamiento estricto domiciliar, ¿se acuerdan? Ya que el Producto Interno Bruto trimestral cayó, aquí ya estamos con la microeconomía, el Producto Interno Bruto trimestral, solo trimestral en el sentido de lo que duró la pandemia, perdón, lo que duró la cuarentena domiciliar obligatoria.
cayó menos 19, y aquí está el dato, cayó menos 19.4 comparado al año 2019. En el tercer trimestre la caída fue menor y llegó a menos 9.9% en el tercer trimestre, ya casi finalizando el año 2009. Y el cuarto trimestre, que ya hace un año, allá por diciembre, fue de menos 2.3. Estas declaraciones fueron hechas por el presidente del Banco Central de Reserva, que en su momento las hizo. Fue un presidente del Banco Central de Reserva que el gobierno lo despidió, porque dio declaraciones reveladoras, ¿sí? Que estaban contraviniendo y que estaban quedando en una posición o mal parado al gobierno, porque el gobierno daba unos datos engañosos. Y este señor fue despedido. Lamentablemente murió hace poco, este año, por COVID, precisamente. Entonces, vean, el panorama para el año 2020 fue desastroso. No se produjo. ¿Sí? Claro, los decrecimientos variaron. ¿En qué variaron? Vamos a volver a la diapositiva. En el primer trimestre cayó menos 19.4. En el primer, ya que el confinamiento estricto detuvo a la economía. Prácticamente no se produjo. Y si se produjo, no se produjo al 100%. Entonces, eso provocó que cayera solo el primer trimestre del 2020 menos 19.4. En el tercer trimestre, menos 9.9. Y en el tercer trimestre, casi finalizando el 2020, menos 2.3. Pero cuando las cifras o los índices son negativos, es porque no hubo nada de producción. No hubo producción. Bien, vista así la situación, hay que ver específicamente. Porque solo así vamos a poder hablar de la realidad. De la realidad. De la realidad real, si usted quiere. Y no de la realidad aparente. El impacto en la economía formal. Y ustedes ya saben que la economía formal de un país es aquella economía que está bajo las reglas, se rige bajo las reglas, se rige bajo reglas, se rige bajo las reglas del juego, está normada, está administrada, normada, está reglamentada la economía formal. Por eso es que también precisamente se llama formal, paga impuestos. Los trabajadores que trabajan en la economía formal cotizan al Seguro Social y a las AFP y a otras, digamos, a otros aspectos. Pero principalmente Seguro Social y AFP. Entonces es lo que le llaman la economía legal. Entonces vamos a ver cuál fue el impacto en la economía esta. En esta economía que le llamamos economía normal. Catherine Barrera, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Catherine. Sí, con gusto. ¿Se me escucha? Un poco más fuerte, por favor. Bueno, así sí. Oh, sí. Bueno, el impacto en la economía formal. Partimos de la dimensión formal de la economía para parangonear inmediatamente con la dimensión informal y tener una lectura integral y holística. Aunque para el caso de El Salvador existe un dato muy importante para tener un criterio muy específico para tratar el problema del impacto de la pandemia COVID-19 y es el siguiente. Antes de la irrupción histórica que ha significado la pandemia COVID-19,
La economía de El Salvador venía registrando tasas bajas y lentas de crecimiento, entre el 2% y el 2,5%, y un desequilibrio estructural en donde el sector informal prevalece sobre el sector formal en cuanto al empleo. De cada 10 salvadoreños o salvadoreñas económicamente activos, 7 están en el sector informal y solo 3 en el sector formal. Se considera entonces que el supuesto anterior nos puede fundamentar mucho más el momento actual de la economía salvadoreña. Muchas gracias, Catherine. Bueno, Catherine, bueno, Catherine, fíjense que la lectura que acaba de hacer la compañera nos habla de las, ¿qué? De las entrañas. Nos está diciendo, bueno, la Catherine acaba de contarle las costillas a la economía, ¿sí? Imagínense. Qué bueno, Catherine. ¿Sí? Le hemos contado las costillas a la economía. ¿Sí? Más cuando Catherine nos dijo que la economía de El Salvador venía registrando tasas bajas y lentas de crecimiento antes de la pandemia. Antes de la pandemia COVID-19. Te estaba hablando del 2019. Antes de la pandemia, que fue el año 2019, ya El Salvador venía registrando un crecimiento del Producto Interno Bruto bajo y lento. Y Catherine leyó pues entre el 2% y 2,5%. Eso venía creciendo la economía positivamente, ¿verdad? Pero ese es bajo, un crecimiento bajo. Y un desequilibrio estructural en donde el sector informal prevalece sobre el sector formal. Desde ahí estamos mal. Estamos en una situación difícil, complicada. Y eso se venía dando también mucho antes de que la pandemia COVID-19 apareciera también. Y eso sigue todavía. Ese dato que leyó Catherine, de que de cada 10 salvadoreños o salvadoreñas económicamente activos, 7 están en el sector informal y solo 3 en el formal. Eso es preocupante. A mí me preocupa eso. ¿Sí? Porque en realidad, pues, vamos a tener pues una economía desequilibrada, un desequilibrio, una economía siempre desequilibrada, una economía con déficit en el consumo también, en todos los aspectos fundamentales. Una economía también que va a ir pues subsistiendo, ¿sí? Y no existiendo. Ojo con eso. Entonces estamos muy mal económicamente todavía. Aunque ahora dicen que vamos a crecer 10,3. ¿Ya se dieron cuenta ustedes que el gobierno dice que vamos a crecer a un 10,3%? Me imagino que ya lo leyeron. Pero vamos a ver el engaño más adelante. El estado de la cuestión. Las actividades económicas que registraron la mayor contracción. Aquí ya estamos hablando de las vísceras, de las entrañas del problema. Las actividades económicas que registraron la mayor contracción fueron servicios de entretenimiento, que cayó a menos 47,9% dentro de la economía salvadoreña. El año pasado, ojo, estamos hablando del 2020. Servicios de entretenimiento que cayó menos 47,9%. ¿Cuáles son los servicios de entretenimiento? Pues sí, por ejemplo, lo que se refieren a los artistas, ¿sí? A cuestiones como el teatro, la venida de artistas que vienen del exterior a cantar aquí, etcétera, etcétera. Esas actividades cayeron en un menos 47,9%.
Después vienen los restaurantes y hoteles, que disminuyó menos 27.4% el servicio de hoteles y restaurantes. El transporte, que se redujo también, cayó a menos 15.7%. El área de la construcción bajó a menos 15.1%. La industria cayó a menos 11.8%. Y el comercio con una merma de un menos 7.7%. Imagínense. Ya viendo cómo se distribuye el decrecimiento económico, resulta ser más catastrófico, más problemático, más difícil. Ojo, y recalco, este es para el año 2020. Aquí hay un cuadro. Lo mejor que le puede suceder a un cuadro que habla sobre la economía es que hable por sí mismo, que no haya necesidad de explicarlo, pero aquí está este cuadro que habla de El Salvador tendrá la mayor caída de su Producto Interno Bruto desde los inicios de la guerra de los 80. ¿Sí? Bien, aquí estaba. Por ejemplo, aquí está, vean, para el año 2020, aquí está, este punto. Es lo que yo les venía diciendo. 2020, el decrecimiento, ¿sí? De menos 7.9%. Aquí está la flechita del mago. Pero antes del 2020, y está aquí este 2.60, era lo que había experimentado en el 2019 el crecimiento de la economía salvadoreña, 2.60. Lo que leyó Catherine de ese crecimiento lento y bajo que venía experimentando la economía salvadoreña mucho antes de la pandemia. Este menos 7.9 o 90 es con la pandemia. ¿Sí? Entonces, vean, este cuadro nos revela, ¿sí? La fuente no es un invento de su servidor, sino que es una información del Banco Central de Reserva. Y aquí habla del Producto Interno Bruto, pero ya especificado. Este es un proyecto interno bruto para el 2020, pero ya microeconomizado, si usted quiere. Aquí ya estamos hablando desglosadamente el Producto Interno Bruto en áreas microeconómicas. Y por eso es que se llama microeconomía, porque ya especifica. ¿Sí? Pero fíjense que aquí hay situaciones paradójicas, ¿no? Y ya la vamos a ver. Por ejemplo, la electricidad no tuvo un decrecimiento. Al contrario, tuvo un crecimiento de 5.4. El sector financiero no registró decrecimiento, sino que al contrario creció a un 3.5. La salud 2.5. El agua 1.7. La administración pública 0.7. Ahora bien, ya las comunicaciones sí decrecieron, menos 0.6. El sector agropecuario también, menos 2.4. Miren, es negativo. Aquí estamos ya con el eje de la Y y las X. Aquí. Servicios administrativos, menos 2.5. Servicios mobiliarios, estos son los que más fueron afectados, menos 7.6. El comercio, menos 7.7. ¿Sí? A tal grado que fue el Producto Interno Bruto, menos 7.9. ¿Sí? Entonces, a tal grado, pues, que la educación cayó, ¿sí?, en menos 8.8. La minería, menos 11.2.
la industria menos 11.8, la construcción menos 15.1, el transporte menos 15.2, servicios profesionales y científicos menos 22.9, otros servicios menos 25%, restaurantes y hoteles menos 27.4%, servicios de entretenimiento menos 43.9%. Aquí está desglosado en índices microeconómicos el Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando de la víscera de la economía, de las entrañas de la economía. Y aquí no hay cabida para el engaño o para la mentira. Breve interpretación del cuadro del Producto Interno Bruto del 2020. De los 19 rubros que componen el Producto Interno Bruto, 14 cerraron en negativo en comparación con el año 2019. Algo que quiero aclararles, que el Producto Interno Bruto siempre se mide en comparación al año anterior. Si estamos hablando del Producto Interno Bruto para el año 2020, como dice aquí, lo estamos comparando con respecto al año 2019 y no otro año, única y exclusivamente con el 2019, que es el año anterior al 2020. Entonces estamos viendo pues que 14 rubros cerraron en negativo en comparación al 2019, mientras que solo 5 tuvieron incrementos. Y fueron los que señalamos. Esto, agua, salud, incluso la administración pública, salud, agua, el financiero y la electricidad. Esos crecieron. Pero así es la economía. Increíble, pero así es la economía. Entonces, 5 tuvieron incremento. Los mayores fueron las del sector eléctrico, que creció un 5.4%, y el sector financiero 3.2%. Imagínense, los bancos. Pues. Entonces podemos hacer la siguiente reflexión. Se ha hecho alusión a la economía nacional por sectores fundamentales y que la transferencia en ingresos y empleo son muy importantes para el funcionamiento de la vida económica. Pero parte del área de la inversión es necesario verificar el comportamiento de dicha área, puesto que esta está vinculada a la creación de empleo y de infraestructura. Así, la inversión pública disminuyó un 21.3% y la inversión privada se contrajo un 5.6%. El gasto de consumo de los hogares se redujo a un 10.6%. Las importaciones y las exportaciones registraron una disminución del 10.2% y un 21.2% respectivamente. Imagínense un panorama sombrío, ¿sí?, de la economía en el 2020. Por otra parte, y siguiendo con el análisis por sectores, el consumo de los hogares salió golpeado, a pesar que las remesas familiares crecieron fuertemente el año pasado en un 4.8%, y los depósitos bancarios también crecieron en un 11%. Esto quiere decir que las personas redujeron el consumo en vista del encierro y pérdida de empleos e ingresos. Recordemos que se perdieron casi 80,000 empleos, ¿sí?, por el cierre de la economía. Yo no sé si en sus familias fueron afectadas, ¿sí?, porque alguien de los miembros de la familia perdieron el empleo. Si alguien tiene la experiencia de eso, no, podríamos invitar a que nos comentara pues el asunto, pues si tuvieron alguna afectación, algunos familiares.
No sé, podríamos escuchar algún testimonio. Si alguien considera bien que lo podría compartir. Otro dato importante vinculado a las pérdidas de empleo e ingresos es que al cierre del 2020 había 36.666 plazas menos de empleo formal en comparación al año 2019, según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Siempre que se quiere investigar la pérdida del empleo y la recuperación del empleo, hay que consultar los datos del Seguro Social. Porque cuando el empleo formal, por ejemplo, ojo, con respecto al empleo formal, porque cuando hay empleo formal, inmediatamente también hay una, digamos, hay un reporte de ese empleo formal al Seguro Social, porque ese empleo formal va a empezar a cotizar. Y por eso es que los datos del Seguro Social son básicos, son importantes. No así con el empleo informal, ahí no se tienen datos. No obstante, lo anterior, las medidas de mitigación adoptadas por el gobierno, como fueron la transferencia del subsidio de $300 a aproximadamente 1.5 millones de familias, y que mostró inmediatamente los límites de las capacidades financieras del Estado, ya que fue imposible suministrarlo sosteniblemente en el tiempo. Y los paquetes solidarios, ya que la adquisición de los productos y su forma de distribución han sido cuestionadas debido a la ausencia de rendición de gastos por parte del gobierno central. Ojo con esto. Esta es una realidad insoslayable, ineludible. ¿Sí? A tal grado que hasta en este momento todavía se están habiendo consecuencias de esa situación. Ojo con esto también. ¿Sí? Entonces, otro dato importante que tiene que ver con la situación que le dio lugar la cuarentena obligatoria fue el cierre de las empresas. Según los datos del Seguro Social, más de 1,000 patronos, o sea, empresas, salieron de sus registros en el 2020 debido al impacto de la pandemia. Para junio del 2020, la cifra de empresas cerradas aumentó a 1,145 empresas, considerada la mayor cantidad registrada. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Cámara-SAL, estimaba que el 91% de las empresas salvadoreñas afiliadas estaban siendo afectadas en sus operaciones luego de más de 2 meses de cierre de la economía. Esto es revelador para lo que fue el año 2020. ¿Sí? Así que hay un panorama bastante sombrío para el año 2020 y que tenemos que reflexionar sobre esto. Estos datos son reveladores. Lamentablemente el tiempo de este periodo también se nos está acabando. Y hay muchas otras reflexiones que hay que hacer. Así que vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a seguir el día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.